Bueno, Javier, las centrales sindicales se están convocando para una marcha para el día de hoy a las 10 de la mañana que busca llegar hasta el Palacio Nacional. Esta marcha lo que hace es llamar la atención sobre las reformas que se están dando en diferentes ambientes de la vida nacional, tanto en el Congreso como a lo interno de la discusión salarial, que buscaría modificar la forma, los beneficios que en este momento recibe el empleado dominicano desde diferentes áreas. Está la Ley de Seguridad Social, a través de la cual los sindicalistas han detectado que pretende modificarse el fondo de cesantía, que es un dinero que acumula el trabajador en la empresa y que debe ser, digamos, preservado por la empresa para que en caso de que decida despedir a un empleado, esa persona reciba lo que en otros países se considera como casi como un seguro de desempleo o como un salario que hace que esa persona que no estaba contemplando salir de ese lugar de trabajo pueda resolver durante varios meses en lo que encuentra un trabajo nuevo. Más o menos ese es el objetivo de la cesantía, y es un dinero que se va acumulando con una fórmula que está establecida en el Código de Trabajo actual y que el empresariado dominicano quisiera modificar a través de unas reformas, no solamente del Código Laboral, sino también hasta ahora lo que se entiende es que se está buscando insertar esa cesantía con otro nombre, como con un fondo de desahucio, insertarla en los riesgos laborales y a partir de ahí establecerse que el trabajador que se encuentra en esas condiciones, entonces que sea despedido por una empresa, los recursos salgan de lo que aporta el empleador y el mismo empresario a ese fondo que se llamaría fondo de riesgos laborales. Y prácticamente lo que hacen los sindicalistas, que no quieren que se mezcle una cosa con la otra, no quieren que se mezcle lo que al día de hoy conocemos como riesgos laborales, que son por ejemplo, los daños que usted puede recibir físicamente si tiene un accidente de tránsito de camino para el trabajo o dentro de su misma empresa, y hay otros beneficios que están calculados dentro de esos riesgos que los sindicalistas entienden que son cosas totalmente distintas. También la marcha busca reclamar aumento salarial, mejora de las condiciones de los empleados en sentido general y que no desaparezca el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, como lo propuso el presidente el pasado mes de febrero, o indicó que estaba en proceso el pasado mes de febrero en su discurso a la Nación, aun cuando este tema está contemplado incluso en la ley 8701, que es la Ley de Seguridad Social. Desde mi punto de vista, yo lo que creo es que aquí ha habido tanta desconfianza históricamente con relación a la manera en la que se manejan los diálogos tripartitos en los que participa el empresariado, la clase trabajadora y el gobierno. Y el gobierno no ha sabido jugar un rol como de peso, como ente mediador para garantizar los derechos de las personas, sobre todo los trabajadores, y eso hace que la clase trabajadora no se sienta ni representada por el gobierno, ni se sienta tranquila y segura de que a la hora de sentarse a discutir con esos consultores bien pagados que tiene el empresariado, que si se sientan a discutir una modificación del código, que las cosas van a salir bien. Yo creo que aquí hace falta que pensemos en transformaciones importantes, tanto de la Ley de Seguridad Social, que evidentemente se ha quedado obsoleta y que tiene tareas pendientes precisamente que están relacionadas con la forma en que se ha perdido derecho por parte de los mismos asegurados, y como hemos visto en la práctica, cómo el empresariado que funge de intermediario en este proceso, en la mayoría de los casos es el más beneficiado de esa seguridad social. Esa modificación debería apuntar hacia mejorar las condiciones de la gente. Lo mismo debería pasar en una real discusión del Código de Trabajo, donde las condiciones de una empresa grande no son las mismas condiciones de una empresa pequeña. Pero cómo sentarse a discutir eso
cuando en la práctica, históricamente, lo que hemos tenido son situaciones donde en vez de ganarse derechos, se pierden. Y cuando el empresariado empieza haciendo propuestas que apuntan precisamente hacia lo que acabo de decir, eliminar el fondo de cesantía y pasarlo a otro lado, proponer que el que entre nuevo a un empleo, el joven que entra con su primer empleo, a partir de ahora no tenga los mismos derechos que los que tenemos más tiempo, es decir, bueno, pero ya ustedes tienen esos beneficios obtenidos, pero la nueva generación no, y uno se pregunta, ¿y por qué yo le voy a hacer eso a la nueva generación? Ese tipo de situaciones lo que generan es no solamente incertidumbre, sino que generan desconfianza a la hora de sentarse a establecer un diálogo que se va haciendo necesario en nuestro país, porque tenemos leyes que se van quedando obsoletas, esa es la realidad. Claro, y es importante esta manifestación a la que están convocando los trabajadores. Hasta ahora tres centrales sindicales, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, son las instituciones que están convocando a esta movilización. Pero los temas que tú señalas, que aborda el movimiento sindical y que demanda el movimiento sindical, son temas que afectan de manera directa a la población en su totalidad y sobre todo a aquella parte de la población que no ha sido beneficiaria del crecimiento económico que la República Dominicana ha tenido durante años. Una economía que es una de las que más ha crecido en América y que para este año se espera que sea uno de los 3 países con mayor crecimiento, por lo menos de la región del subcontinente de América Latina, pues se esperaría o se esperaba que ese crecimiento tuviera un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Pero ese impacto no puede ser posible si, por ejemplo, esto no se traduce en un salario que sea digno, un salario que permita cumplir, satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Precisamente, incluso funcionarios del actual gobierno, como el gobernador del Banco Central, en distintas oportunidades se ha dicho que uno de los retos de la economía dominicana es mejorar los salarios en nuestro país. Es una pena que tengamos cuanto más de 10, 12 salarios mínimos. 22 salarios mínimos distintos. Uf. Entonces, con una diferencia importantísima, salario mínimo que no pasan de 5,000 o de 6,000 pesos en algunos sectores, pues es una situación sumamente preocupante cuando tenemos un costo tan alto de la canasta familiar que pasa de los 25,000 pesos. Entonces, frente a esto, uno de los grandes retos que tiene el país es mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso no se entiende la resistencia de algunos sectores, sobre todo sector privado, sector empresarial, cuando se habla de un incremento adecuado del nivel de salario, pues la resistencia a hacer esos reajustes salariales en la República Dominicana, que la legislación establece que periódicamente, en función de la inflación, del crecimiento de los precios en el país y de otros factores, pues se tiene que estar readecuando el salario al menos cada 2 años, pero cada periodo en que se tiene que discutir el incremento de los salarios de los trabajadores es un momento, un periodo en el que se ven niveles de tensión y de confrontación, cuando esto debería fluir con mucho más rapidez y mayores dificultades, de manera que se adecúen estos salarios. Y no solo tenemos en el país el problema de salarios deprimidos, sino que al mismo tiempo, y aunque no está aquí específicamente como demanda de los trabajadores, pero sí es una demanda de la sociedad dominicana, el hecho de que se creen empleos de calidad en nuestro país.
ese mismo crecimiento económico no tiene impacto si al mismo tiempo no se generan empleos que vayan más allá de empleos informales, de empleos precarios, de empleos que no aseguran ingresos adecuados para las familias dominicanas. Ese es uno de los retos. A pesar del crecimiento, exhiben las autoridades de más de 100.000 empleos cada año, o 120.000 empleos en algunos de los últimos años, pues una de las características de este empleo es que una parte importante de esos empleos no son empleos formales, no son empleos de calidad y que generen ingresos adecuados. Este es uno de los importantes desafíos, como lo es un desafío también lo que tú señalabas, que es una demanda que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país y que la van a plantear con este tema de la movilización, de la marcha el día de hoy, desde el Parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional, es el tema de la reforma a la seguridad social, que debe también ser un tema que movilice no solo a las centrales sindicales, sino a todos los dominicanos y las dominicanas que se ven afectados por las limitaciones que tiene el sistema y el régimen de seguridad social en la República Dominicana. Y tú lo dices bonito, tú dices limitaciones. Bueno, porque tiene graves fallos, claro, a muchos niveles, que tiene que ver con acceso a servicios adecuados, el acceso a medicamentos. Por ejemplo, una persona que se enferme acá y que se le recete cualquier medicamento no puede contar con el seguro social básico en materia de salud, porque no le va a permitir comprar los medicamentos que le han sido indicados. Por las eso, aseguradoras buscan todos los mecanismos para decirte evitar, que no está incluido y para venderte un bendito seguro complementario para que usted pague adicional para que le cubra todos los medicamentos. Lo que debería cubrir el sistema básico en materia de seguridad. Por eso... Y se ha ampliado el catálogo. Y se ha ampliado últimamente. Por eso el costo de bolsillo de salud, el costo familiar, es muy alto en la República Dominicana. Un sistema que debería estar siendo financiado por lo que aporta el trabajador y la trabajadora, o el que está subsidiado, lo que aporta el Estado mensualmente para el seguro social, debería estar cubriendo esas necesidades básicas en materia de salud de los dominicanos y las dominicanas, pero lamentablemente no funciona. Y bueno, hay muchos otros problemas como el tema de la atención primaria que están ahí. Es decir, la movilización por una reforma profunda e integral de la seguridad social debe ser una movilización de todos y de todas. Bueno, el pasado domingo la Asociación o Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, que reúne decenas de organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de salud y en el tema de derechos humanos, presentó un comunicado con una serie de demandas, y entre esta demanda está precisamente una reforma de la seguridad social, que hemos hablado del componente de salud, pero ahí está el tema de las pensiones. Préstame y lo que hemos el hablado periódico El Día, que lo tienes ahí, yo en distintas oportunidades, en el sentido de que tú aportas para tener seguridad cuando te retires del mundo laboral, pero después no tiene unos ingresos que te permitan las condiciones mínimas de seguridad cuando te retira. Entonces, es uno de los problemas serios que tenemos. La clase media dominicana coquetea con la pobreza. Esa es la portada del periódico El Día de la jornada de hoy. El 40% que ha salido de la pobreza aún no se ha consolidado y puede retroceder. Ese es el 40% del que hemos hablado en múltiples ocasiones, que establece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Ya usted no es pobre, porque los índices internacionales dicen que usted gana un peso más que lo colocaría en condición de pobreza o de pobreza extrema, y entonces tenemos un país de clase media donde el 40% de la gente está a punto
o tiene unos niveles de vulnerabilidad tan altos que puede caer en la pobreza. Que resbala de nada. No, está que haciendo está, equilibrio. Claro. Entonces, el tema laboral, hoy va ese conjunto de personas a hacer esa marcha. La realidad es que es a las 10 de la mañana, en día de trabajo, en un país donde cada día más se restringen los derechos de los trabajadores para formar sindicatos. Y hay quien aquí ve los sindicatos como un espacio que lo que busca es obstruir. Los sindicalistas son los que le han garantizado a usted hasta el día de hoy los derechos que usted tiene. Y esa es la realidad. Y son los que se fajan a discutir con el empresariado mientras usted está aquí sentado o en cada uno de sus trabajos. Entonces, la realidad es que ese sector sindical se ha ido disminuyendo cada vez más. Hay mucho control de las empresas, se han ido restando los derechos de los trabajadores para poder discutir en conjunto. Las empresas siguen ampliando las jornadas de trabajo con salarios que son irrisorios y aquí no hay quien defienda al trabajador. Entonces, esa marcha me imagino que será con aquellas empresas donde todavía los sindicatos tienen peso, pero sepan que ese conjunto de personas van a ir a pelear por los derechos suyos. Aquí se necesita realmente un diálogo más abierto, donde todos tengamos la posibilidad de discutir reformas que apunten hacia la modernidad. Yo creo que también hace falta escuchar al empresariado en ese sentido, no podemos tampoco cerrar los oídos en todos los aspectos, que son pero esa no, lo que quiero decir, lo que quiero decir es como que la ciudadanía que no se puede excluir, tenemos que escuchar y tenemos que hacer un diálogo franco, pero la realidad es que hay altos niveles de desconfianza por ese poder que históricamente ha tenido el empresariado para embromar a la gente. Así es, para embromar a la mayoría, y usted lo puede poner con la letra que usted quiera. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Tenemos otras informaciones para ustedes.